nombre del Señor Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. No sé si todos pueden ver las diapositivas. Aleluya. Sí, ¿no? Bueno, hemos cambiado de programa, pero estamos adaptando porque estamos haciendo que cada día se vea mejor, intentándolo. Bien, vamos a seguir con Primera de Juan, pero antes de ir a la carta en concreto, vamos a terminar de ver las diapositivas que se me quedaron el domingo pasado, porque realmente esta carta pues fue poco antes del destierro de Juan. ¿Se acuerda que estuvimos viendo el destierro? Bueno, necesito un voluntario 2 para que los hermanos puedan leer. Aleluya. Falta un micro, ¿no? Gracias, hermano Benjamín, y gracias, mi hermana Graciela, que está por ahí. Bien, veamos. ¿Quién me lee la primera? Hermana Exivia, el primer punto, por favor. Fue martirizado en olla de aceite hirviendo. Amén. Recordamos que fue martirizado por el emperador dominicano. Eso está en el segundo punto, si lo ven ahí. Aleluya. Y el emperador dominicano, al ver que no murió en la olla de aceite hirviendo, pues echando espumarajos por su boca, como decimos nosotros aquí en España, muy enojado, muy iracundo, decidió... ¿Qué decidió en el punto 2, hermana Joy? Usted que tiene ahí el micrófono, ya la vamos a aprovechar. El segundo, ¿no? Sí. Emperador dominiciano, al ver que no murió, lo envía a Patmos. Amén. Lo envía desterrado a Patmos. Amén. ¿Cómo era esa isla? El tercer punto, hermana Lorena. Vamos a aprovechar que está ahí cerca nuestra hermana Graciela. Por favor, le dan tiempo a mis hermanos para que lleguen. Fue desterrado a la isla estéril y rocosa. Realmente la isla de Patmos era un destino para muchos presidiarios, muchos que eran dejados ahí a la deriva, por eso, porque era una isla estéril, rocosa, no tenía vida, era muy difícil la vida en esa isla. Entonces fue un castigo tanto para Juan como para, un montón de gente que anteriormente había sido desterrada en ese lugar. Pero, como estuvimos explicando el domingo anterior, realmente él no se dejó morir, sino que siguió levantando ahí una iglesia y sirviéndole al Señor. ¿Qué fue, hermana Sandra? Último apóstol en morir. Fue realmente el último apóstol en morir y, como estuvimos viendo, murió de anciano, no murió como los demás, pues martirizado. Sí fue martirizado, pero no murió a través de esas torturas. Siguiente diapositiva. Bueno, acabamos de verlo, sigue predicando hasta que muere por causa natural. Y vive el último punto, me lo va a leer la hermana Isabel. Vive como 70 años después de muerte de Jesús. Amén. Vive como los 70 años. Sabemos que Jesús murió a los 33 aproximadamente, pues más o menos calculamos hacia los 100 años por ahí, Él muere. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué me voy a eso? Porque poco antes del destierro y poco antes por el año... Ahora vamos a ver siguiente diapositiva. Es que fue escrita esta carta, Primera de Juan. ¿En qué año, hermano Pedro Munuera? ¿Puede leerlo? El primer punto. Escrita entre el 80 y el 95 después de Cristo. Amén. Fue escrita más o menos en ese periodo. Se cree que concretamente en el 85 después de Cristo. Fue poco antes de su destierro, ¿de acuerdo? No se sabe a ciencia cierta dónde fue escrita, pero se cree que posiblemente fue escrita. Punto 2, hermano Mike, el punto 2, por favor. Fue escrita... Posiblemente escrito en Éfeso. Así es posiblemente escrita en la tierra de Éfeso. ¿Por qué? Porque va dirigida, tercer punto, vamos, la hermana María Ángeles, por favor, si me puede leer el tercer punto. Dirigida al grupo de iglesia alrededor de Éfeso.
epístola universal. Amén. Fue dirigida a un grupo de iglesias que está alrededor de Efesios. Aleluya. Dios les bendiga. Eso se interpreta según contexto, ¿de acuerdo? Pero como no va a uno en concreto, a una persona en concreto, se le entiende que es una epístola universal. Es más, la carta a día de hoy nos sigue sirviendo a todos nosotros como ejemplo. Luego, ¿cuántos capítulos tiene, hermano Jesús? El último punto, por favor. Capítulo. Amén. Tiene 5 capítulos. Las cartas generales, como estamos viendo, la mayoría tienen 5 capítulos. No son muy extensas, pero bueno, todas tienen bastante contenido. Aleluya. Siguiente diapositiva. Bien, me lo va a leer la hermana Laura, por favor. Similitud con Evangelio según San Juan. Amén. Tiene mucha similitud esta carta con los evangelios. Sabemos también que el apóstol Juan escribió el evangelio de Juan, aparte de estas 3 cartas generales y la del Apocalipsis. Y esta carta es la que más similitud tiene con el evangelio. ¿Por qué? Porque habla mucho del amor de Dios, lo bueno que es Dios. Ahora vamos a ver por qué. Bien, como acabamos de ver, fue escrita en los últimos años de su vida, antes del destierro. ¿Por qué fue escrita? Porque estaba surgiendo un movimiento que estuvimos viendo un tiempo atrás. Lo vamos a recordar rápidamente. Amén. Hermana Ana, si me puedes leer el movimiento. Es un poco raro pero la G no se pronuncia. El gnosticismo. Amén. Docetismo y serintianismo. Aleluya. Bien, ¿qué pasa en ese tiempo? Surge el gnosticismo. Gnosticismo es que se cree, bueno, como dice, es la creencia que proviene de gnosis, que es la palabra en griego, que quiere decir conocimiento. Todo viene el conocimiento y hay entra en juego un famoso filósofo que es Platón, que se piensa que realmente todo lo que existe está en un terreno sobrenatural, un terreno aparte espiritual que fue preconcebido antes de concebirse en esta tierra. De ese movimiento gnosticismo nacen el docetismo y serintianismo, porque estaba entrando en la iglesia este movimiento. El docetismo se creía que Jesús era un fantasma, hablando mal durante su etapa aquí en la tierra. Y el serintianismo se creía que Jesús era una persona a veces natural y a veces espiritual. Realmente estaban metiendo muchas ideologías satánicas, porque realmente son satánicas, de espiritismo y todo eso en la iglesia. Y la carta se centra para recordarles que realmente Dios es amor, el sacrificio de Jesús, que ahora lo vamos a ver, y realmente la naturaleza de Jesús. Que no se dejaran engañar, porque estaban levantándose muchos falsos profetas intentando engañar. Y bueno, este movimiento estuvo hasta el 3er siglo después de Cristo. En el siglo II tuvo más movimiento, pero estas cartas de Juan se centran sobre todo por esto, el surgimiento de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como acabamos de resumir rápidamente, los temas principales son, si mi hermana Nerea me puede leer el primer punto en azul. Espere un momento que la hermana le pase el micro. Gracias. El amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Centramos durante toda la carta, se habla mucho sobre el amor de Dios y el sacrificio de Jesús y la persona de Jesús, para que no se confundieran, que no se dejaran enloquecer con esas doctrinas. Si el hermano Francisco me puede leer el punto 2, ya que está ahí nuestra hermana Graciela. Alerta a falsos profetas y doctrinas. Vemos que es por eso, estaba surgiendo el gnosticismo, entonces él estaba combatiendo esas doctrinas mentirosas que estaban saliendo. Y luego también habla el 3er punto muy importante, si me lo lee la hermana Yuleidi. Hijos de Dios, su llamado y firmeza en la fe.
Amén. Es decir, nuestro llamado, que tenemos que estar firmes, que no tenemos que ser maleables ante las acechanzas del enemigo. Entonces, en sus hogares, mi recomendación, léanla, porque a día de hoy hay muchas doctrinas y el enemigo va a querer engañarnos. Es más, en los postreros tiempos cada día se va a levantar más y más profetas falsos queriendo engañar aún a los escogidos. Seguimos en la última diapositiva. Aquí les dejo un resumen muy esquemático de la carta y como ven es saludo más una introducción sobre los hijos de Dios. Luego habla de que Dios es luz, que no tenemos que dejarnos engañar. Dios es amor, de cómo vino Jesús a entregar su vida por nosotros. Y bueno, ya una conclusión y que vuelve otra vez a nuestro llamado a quienes son los hijos de Dios. Aleluya. Así que hermanos, el próximo domingo volvemos con Segunda de Juan. Espero que haya sido de bendición para su vida y vamos a terminar todos juntos con Primera de Juan 1:5. 3, 2, 1, todos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de él. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén, gloria a Dios. Hermanos, no nos asustemos. Lo que está pasando a día de hoy pasaba anteriormente. Solamente mantengámonos firmes, siempre estudiando la palabra del Señor, porque es la que nos alumbra. Amén. Así que el próximo domingo seguiremos aprendiendo para la gloria y honra del Señor. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.